Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles, que es lo que estamos haciendo. El ejército de Estados Unidos acaba de lanzar una masacre en represalia en Sinaloa, sumiendo a México en el caos. Ahora, la presidenta Sheinbaum ha trazado su línea roja, y lo que ha dicho podría cambiar el equilibrio de poder de la noche a la mañana y cambiarlo todo. Masacre de Sinaloa. Imagínese esto. Es septiembre de 2025, y el sol apenas se ha puesto sobre Culiacán cuando el rugido de los motores ahoga la noche. Y luego, disparos. Esta vez no se trata de tiroteos entre cárteles, sino de convoyes del ejército de los Estados Unidos que recorren las calles de Sinaloa, desatando una tormenta de balas en suelo mexicano. Esto no es Irak. Esto no es Afganistán. Esto es México. Y lo que ocurre en esas horas pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros de la historia entre Estados Unidos y México. La masacre de Sinaloa. Civiles atrapados en el fuego cruzado, negocios reducidos a cenizas, barrios enteros destrozados por una guerra que nunca pidieron. Las personas que lo vivieron lo describieron como algo sacado de un documental de guerra, excepto que era demasiado real. Y sin embargo, el detalle más impactante no es solo la magnitud de la destrucción, sino el encubrimiento que ya se ha puesto en marcha. Porque según funcionarios estadounidenses y mexicanos, no se trató de una operación conjunta oficial. No. Se trataba de Washington tomando el asunto en sus propias manos, imponiendo su poderío militar en suelo mexicano, a pesar de que México llevaba años rechazando tales ofertas. Recordemos que el propio presidente de México declaró una vez con orgullo. El presidente Trump dijo, «Queremos ayudar a México y para ayudar a México, queremos enviarles, entre otras cosas, tropas si las necesitan». Y yo dije que no. Pero ese no detuvo a los tanques esta vez. Y seamos brutalmente honestos, el gobierno de Estados Unidos lleva años sentando las bases para esta invasión. Trump ni siquiera intentó ocultarlo cuando los periodistas le presionaron. Es cierto, por supuesto. Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros intervenir y hacerlo. El lenguaje siempre fue claro. Ayuda significaba tropas sobre el terreno, sin importar el costo, sin importar las bajas. Pero aquí está el giro devastador. El primer enfrentamiento importante no fue entre el cártel y el ejército, fue entre civiles y balas. Familias inocentes, que ya vivían con el miedo a la guerra de los cárteles, se vieron de repente atrapadas entre dos monstruos. Un cártel con unos 100,000 miembros armados y una maquinaria bélica estadounidense decidida a demostrar su dominio. Un periodista que cubría los horrores diarios de Sinaloa describió la magnitud sin rodeos. Primero llamaron a una casa en la que entraron, dispararon 320 balas, una granada. Irrumpieron en la casa. Secuestraron a 3 personas y mataron a una chica de 19 años. Le dispararon hasta matarla. Su cuerpo estaba en la ducha. De ahí, pasamos a una escena con 5 cadáveres, todos decorados y tendidos allí con sombreros. De ahí a otra escena, donde había una casa acribillada. Y de ahí a otra escena con un cadáver desnudo abandonado. Así era Sinaloa antes de la llamada intervención del ejército estadounidense. Imaginen en qué se convirtió después. Y no se equivoquen. Estados Unidos no se topó con esto por casualidad. Fue una escalada calculada. Washington ha jugado durante años con la idea de lanzar ataques con drones, incursiones de fuerzas especiales y acciones militares unilaterales dentro de México. La administración Trump sopesó abiertamente ataques con drones contra los cárteles mexicanos, y los expertos advirtieron que eso violaría el derecho internacional. Pero como siempre, la línea entre la ley y el poder pierde sentido cuando Estados Unidos decide que está amenazado. Aquí es donde la cosa se pone más oscura. Los sobrevivientes en Sinaloa ahora señalan una realidad escalofriante. Estados Unidos no solo atacó los complejos de los cárteles, atacaron barrios enteros, casas acribilladas a balazos, mujeres y niños entre los muertos. Y mientras Washington lo presenta como un ataque necesario contra el narcoterrorismo, sobre el terreno se siente como una invasión disfrazada de liberación. Piénsese en la hipocresía. Los líderes estadounidenses lo presentan como proteger a las familias estadounidenses de las drogas,
mientras que las familias mexicanas están siendo literalmente destrozadas por la supuesta protección. Cuando Trump tronó en un mitin, los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos libere una guerra contra los cárteles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sus seguidores lo vitorearon. Pero, ¿qué pasa con las familias de Culiacán que ahora no tienen nada más que enterrar que cenizas? El patrón es inconfundible. Washington siempre encuentra una forma de justificar la intervención. Primero en Oriente Medio, luego en Centroamérica y ahora en Sinaloa. Siempre envuelta en el lenguaje de la seguridad. Siempre alegando terrorismo. Siempre dejando atrás comunidades destrozadas que nunca pidieron esta lucha. Pero esto es lo que hace que esta historia sea realmente explosiva. Los testigos presenciales ya afirman que el ejército de los Estados Unidos cruzó una línea que ni siquiera los cárteles se atreven a cruzar. Una afligida residente dijo a los periodistas que en conflictos anteriores existía al menos un código retorcido. Los civiles estaban fuera de los límites. Pero ahora, ni siquiera las mujeres y los niños se salvaron. Según ella, su hermana no se metía con ninguna persona peligrosa, pero el caos absoluto de las balas estadounidenses en su barrio significaba que las viejas reglas ya no se aplicaban. Y si crees que se trataba solo de un tiroteo local, piénsalo de nuevo. Fue un terremoto geopolítico, porque una vez que el primer soldado estadounidense apretó el gatillo en Sinaloa, el equilibrio de soberanía entre México y Estados Unidos se hizo añicos. Washington ha declarado esencialmente que la frontera ya no importa cuando se trata de su definición de seguridad. Y si esa es la nueva realidad, entonces lo que ocurrió en Culiacán puede ser solo el comienzo de una guerra interminable que se extiende al sur del Río Grande. Lo sorprendente de esta tragedia en Sinaloa no es solo la magnitud de la violencia, sino su previsibilidad. Durante años, expertos, líderes mexicanos e incluso exfuncionarios estadounidenses advirtieron que una intervención estadounidense con mano dura terminaría en un baño de sangre, no en estabilidad. Pero Washington siguió adelante de todos modos, convencido de que la fuerza bruta tendría éxito donde la diplomacia, la cooperación y la reforma local habían fracasado. ¿El resultado? Una pesadilla humanitaria. En Culiacán, los residentes describen una existencia cotidiana que se parece menos a la vida civil normal y más a vivir bajo asedio. Los comercios no abren. Los que abren cierran temprano. Hay escasez en los supermercados. Antes incluso de que llegara el ejército estadounidense, la situación ya era insoportable. Tiroteos a plena luz del día. Secuestros. Cadáveres abandonados en lugares públicos a modo de advertencia. Así que cuando los vehículos blindados estadounidenses entraron en barrios que ya eran zonas de guerra, el efecto no fue de rescate, sino como echar gasolina a un fuego que ya estaba fuera de control. De repente, los tiroteos no eran solo entre facciones de cárteles, sino que ahora eran combatientes de cárteles y soldados extranjeros, intercambiando disparos mientras los civiles se refugiaban en sus propias cocinas. Aquí es donde la máscara de la retórica se cae por completo. Los líderes estadounidenses siguen presentando esto como una noble misión para proteger las vidas estadounidenses de la invasión del fentanilo. Pero ¿qué hay de las vidas mexicanas aplastadas en el proceso? Una estadística lo deja claro. 87,000 estadounidenses murieron por sobredosis en un solo año. Esa cifra es espantosa, pero ahora se utiliza para justificar la muerte de miles de mexicanos inocentes que no tenían nada que ver con el contrabando, la producción o el liderazgo de los cárteles. Y mientras la soberanía de México ha sido violada de la forma más brutal posible, Washington ya ha echado la culpa a otros. Trump no se anduvo con rodeos al hablar de los líderes mexicanos. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad. Piénsalo. Pintar a la presidenta mexicana como débil y paralizada, mientras Estados Unidos se posiciona como el único salvador capaz. Esto no es una alianza. Es una humillación disfrazada de ayuda. Mientras tanto, los propios cárteles se han estado preparando para este momento. Los servicios de inteligencia estiman que el cártel de Sinaloa cuenta con hasta 100,000 combatientes, lo que lo convierte en algo más que una organización criminal.
Es, en efecto, un ejército en la sombra. Están fuertemente armados, profundamente atrincherados y no temen las represalias. Cuando el ejército mexicano intentó detener a un líder del cártel, el resultado fue el caos. Decenas de muertos, rehenes y cuarteles incendiados. Si México no pudo detenerlos, ¿qué posibilidades tiene un ejército extranjero sin provocar una furia aún mayor? Aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Los sobrevivientes de la llamada masacre describen la naturaleza indiscriminada del ataque estadounidense. Familias enteras fueron exterminadas simplemente porque vivían al lado de un presunto miembro del cártel. Tiendas de comestibles quemadas, escuelas abandonadas, y lo más inquietante de todo, las desapariciones. Las familias siguen buscando a sus seres queridos que desaparecieron durante la operación. Las calles de Culiacán están inundadas de carteles de hijos, hijas y hermanas desaparecidos. Un caso en particular, el de Vivian Erspuro, se convirtió en símbolo del caos. Los periodistas descubrieron a su familia buscándola desesperadamente después de que desapareciera en medio de la violencia. Días más tarde, encontraron su cuerpo, otra víctima de una guerra que ella nunca eligió librar. Para los lugareños, la conclusión es inevitable. El ejército estadounidense no los salvó. Los masacró. Pero aquí está la hipocresía. Si el cártel de Sinaloa es realmente un ejército terrorista, ¿por qué el primer ataque importante no fue contra sus líderes, sus laboratorios o sus centros de lavado de dinero, sino contra barrios llenos de civiles? ¿Por qué las primeras imágenes que salieron de Sinaloa parecían más crímenes de guerra que operaciones antiterroristas? Esta es la verdad. El gobierno de Estados Unidos está luchando contra la imagen, no contra los enemigos. No se trata de erradicar los cárteles, sino de demostrar fuerza política. Y al demostrar esa fuerza, Washington ha dejado a todo un Estado mexicano sangrando. Ahora, abordemos el patrón. No es la primera vez que Estados Unidos difumina la línea entre la lucha contra el crimen y la guerra a gran escala. En Oriente Medio, las misiones antiterroristas se convirtieron en ocupaciones a largo plazo. En América Latina, las llamadas operaciones antinarcóticos a menudo destruyeron comunidades sin eliminar el tráfico de drogas. Los paralelismos son innegables. Y, sin embargo, Estados Unidos parece decidido a repetir el ciclo en Sinaloa, como si la historia no le hubiera enseñado nada. Las consecuencias de esta masacre no son solo locales, sino geopolíticas. El gobierno de México, que ya se encuentra bajo la presión de su propio pueblo, se enfrenta ahora a un dilema imposible. Aceptar la invasión estadounidense y arriesgarse a ser visto como un estado títere, o resistirse y arriesgarse a enfrentar la ira de Washington, sanciones, aranceles o algo peor. La presión es inmensa, y los líderes estadounidenses lo saben. Trump se jactó abiertamente en una ocasión. Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros intervenir y hacerlo. Pero la verdad es que México nunca quiso este tipo de ayuda. Lo que hace que esta masacre sea especialmente peligrosa es que sienta un nuevo precedente. Si Estados Unidos puede justificar su entrada en Sinaloa para atacar a los cárteles, ¿qué le impide extender esa lógica a Michoacán, Jalisco o incluso a la Ciudad de México? Y si la soberanía mexicana ya está destrozada, ¿qué significa eso para todas las demás naciones que dependen de la buena voluntad de Washington? La masacre de Sinaloa no se trata solo de drogas, cárteles o la retórica de Trump. Se trata de una nueva era de intervencionismo estadounidense sin control. Una era que se disfraza con el lenguaje de la protección, pero que solo trae destrucción. Lo que nos deja con la verdadera y aterradora pregunta. ¿Acaba de desencadenar Estados Unidos la guerra que decía querer evitar? Furia y venganza. El silencio del gobierno mexicano en las primeras horas de la masacre lo decía todo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía todo que perder. ¿Cómo se enfrenta a su propio pueblo cuando tropas extranjeras invaden su territorio, matan a sus ciudadanos y lo llaman ¿ayuda? ¿Cómo se explica el video de casas en llamas y madres afligidas? ¿Cómo se le dice a familias como la de Vivian Erspuro que esto era, de alguna manera, lo mejor para ellas? Era solo cuestión de tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum se viera obligada a responder.
Ya sometida a una enorme presión por parte de Trump en materia de aranceles y migración, esperaba evitar un enfrentamiento militar directo con Washington. Pero ahora el ejército de los Estados Unidos había tomado esa decisión por ella. ¿El problema? Cualquier respuesta que diera corría el riesgo de dividir a México. Por un lado, rechazar rotundamente a Washington habría sido un acto de rebeldía que podría desencadenar represalias económicas. Trump ya había amenazado con imponer aranceles a las importaciones mexicanas cuando Sheinbaum se resistió a sus demandas anteriormente. Por otro lado, no hacer nada, fingir que no se trataba de una violación de la soberanía, habría sido un suicidio político. El pueblo mexicano estaba enojado, furioso, y quería respuestas. Así que Sheinbaum caminó por la cuerda floja. A puerta cerrada le recordó a Trump sus palabras anteriores. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía. Pero Trump no la escuchaba. Nunca lo había hecho. En cambio, el expresidente redobló su apuesta. En sus mítines, describió a México no como un socio, sino como un estado fallido invadido por los cárteles. El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado por completo por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen el control absoluto de toda una nación, lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. En su versión, la masacre no fue una tragedia, sino la prueba de que Estados Unidos no tenía más remedio que actuar. Y aquí es donde la guerra narrativa se volvió casi tan destructiva como los disparos. En la televisión estadounidense, los expertos repetían que los cárteles son terroristas. Al invocar ese lenguaje, el gobierno envolvió sus acciones en la misma justificación que se utilizó en su día para Irak y Afganistán. La implicación era clara. México ya no era un socio soberano, sino un campo de batalla, una extensión de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Pero en México, la narrativa era muy diferente. Los ciudadanos de a pie vieron la masacre como una traición. Durante años, Estados Unidos había dado lecciones a México sobre corrupción, justicia y democracia. Ahora, esos mismos estadounidenses apretaban el gatillo en Sinaloa, matando a mexicanos en sus propios hogares. La indignación se extendió a las calles. En Culiacán, los residentes organizaron protestas, no contra el cártel, sino contra la presencia estadounidense. Las pancartas decían, ¿quién nos protege de los protectores? Para muchos, la masacre borró la delgada línea que antes separaba a los criminales de los llamados liberadores. ¿Y los cárteles? Aprovecharon el momento. El cártel de Sinaloa, que ya era una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, convirtió la intervención estadounidense en oro propagandístico. Los líderes del cártel recordaron a los lugareños una dolorosa verdad. Antes de que llegara el ejército estadounidense, al menos había reglas. Un código retorcido, sí, pero que a menudo perdonaba a las mujeres y los niños. Sin embargo, tras la masacre, esa ilusión se hizo añicos. De repente, incluso los más vulnerables se convirtieron en objetivos. El reclutamiento se disparó. Hombres que antes habrían mantenido un perfil bajo, ahora veían en unirse al cártel la única forma de defenderse, no solo contra sus rivales, sino contra los propios estadounidenses. Y el cártel no perdió tiempo en intensificar sus acciones. Los informes de inteligencia indicaban que convoyes enteros de combatientes armados comenzaron a movilizarse por todo el norte de México, preparándose para un enfrentamiento diferente a todo lo que Estados Unidos esperaba. Aquí es donde la situación dio su giro más oscuro. El cártel no solo contraatacó a los soldados, fue tras sus familias. Piénsalo. Los soldados estacionados en Sinaloa se dieron cuenta de repente de que sus esposas, hijos y padres en Estados Unidos eran objetivos. La guerra había traspasado las fronteras de la forma más personal posible. Y, sin embargo, la retórica de Trump solo se volvió más aguda. Se jactó de que Estados Unidos haría lo que fuera necesario para destruir los cárteles. Insinuó la posibilidad de ataques con drones. A puerta cerrada, los funcionarios debatieron si los ataques aéreos unilaterales, sin la aprobación de México, debían ser el siguiente paso. En otras palabras, la masacre de Sinaloa no fue el final, fue el principio. Pero esto es lo que Washington no tuvo en cuenta.
La imagen de la ocupación. Porque una vez que las imágenes de soldados estadounidenses patrullando las calles mexicanas llegaron a los medios internacionales, las comparaciones fueron inevitables. Irak, Afganistán, Vietnam. El mundo ya ha visto esta película antes y nunca acaba bien. Los periodistas sobre el terreno captaron escenas crudas. Madres cargando los cuerpos de sus hijos, casas carbonizadas aún humeantes, soldados mexicanos de pie, incómodos, mientras sus homólogos estadounidenses les eclipsaban. Un medio británico describió Culiacán como una ciudad bajo dominio extranjero. Y en el Congreso de México, legisladores furiosos exigieron responsabilidades. Algunos incluso pidieron la renuncia de Sheinbaum, acusándola de permitir que botas extranjeras pisotearan suelo mexicano. La realidad, por supuesto, es que Sheinbaum no los había invitado. No había dado su aprobación. Estados Unidos actuó de manera unilateral y México se vio obligado a explicar lo que no podía controlar. Esa humillación no hizo más que agravar la ira que hervía en las calles. Aquí es donde comenzaron a notarse las consecuencias internas en Estados Unidos. Las familias de los soldados estadounidenses comenzaron a alzar la voz. ¿Por qué está luchando mi hijo en México?, preguntó una madre afligida, después de que su hijo de 19 años muriera en la operación. Los grupos de veteranos cuestionaron por qué se estaban desplegando tropas estadounidenses en otra guerra no declarada. Y mientras la base de Trump aplaudía el discurso duro, los moderados y los críticos advertían que había desatado el caos sin una estrategia de salida clara. La pregunta que se cernía sobre todo era simple pero aterradora. ¿Qué vendrá después? Porque el cártel no se estaba retirando. Estaba redoblando sus esfuerzos. Ya habían surgido informes de emboscadas coordinadas a convoyes estadounidenses. Las autopistas mexicanas estaban llenas de vehículos en llamas. Barricadas levantadas por combatientes del cártel, armados con rifles calibre .50 y drones que lanzaban granadas sobre patrullas militares. Pueblos enteros se convirtieron en zonas prohibidas de la noche a la mañana. A las 48 horas de la incursión estadounidense, autopistas enteras estaban en llamas. Convoyes de camionetas cargadas con ametralladoras pesadas y lanzagranadas rugían por Culiacán, mostrando descaradamente su fuerza. Testigos presenciales describieron escenas sacadas directamente de una zona de guerra, humo negro saliendo de los bloqueos de carretera en llamas, soldados inmovilizados bajo el fuego de francotiradores, civiles atrapados en el fuego cruzado. No era solo caos, era una demostración de desafío. El cártel de Sinaloa quería que el mundo viera que ninguna potencia extranjera, ni siquiera Estados Unidos, podía entrar en su bastión y salir ilesa. Y entonces llegó el mensaje más mortífero del cártel hasta la fecha. Comenzaron a circular por internet vídeos de equipo militar estadounidense capturado, Humvees acribillados a balazos, cajas de municiones incautadas tras emboscadas. Algunos clips mostraban a combatientes del cártel desfilando por Sinaloa con rifles estadounidenses en alto, entonando canciones de victoria. En un caso particularmente inquietante, se colocó una pancarta sobre un convoy destruido. «Bienvenidos a nuestra tierra. Esto es solo el principio». Pero las grietas en la estrategia ya se estaban haciendo evidentes. Mientras Trump enmarcaba la violencia como la batalla de Estados Unidos contra el mal, los mexicanos lo veían de otra manera, como una ocupación extranjera que alimentaba el derramamiento de sangre. Sheinbaum, acorralada por la indignación de su pueblo, ya no podía permanecer neutral. Su gobierno comenzó a exigir respuestas, incluso cuando Trump seguía desestimando sus preocupaciones. La insistencia anterior de Sheinbaum de que México podía gestionar su propia seguridad ahora sonaba hueca. Para sus críticos parecía débil, incapaz de defender a su nación de las botas extranjeras en su territorio. Para sus partidarios parecía atrapada, acorralada en una esquina donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar una mayor escalada. Mientras tanto, el número de víctimas humanas aumentaba. Las familias de Culiacán vivían bajo un terror constante. La ciudad que una vez fue la capital del cártel ahora se asemejaba a un campo de batalla devastado por la guerra, donde ninguna de las partes tenía el control. Las tiendas permanecían cerradas, las escuelas abandonadas, los supermercados se quedaron sin existencias al cesar las entregas.
A través de grupos de WhatsApp, los residentes compartían información en tiempo real sobre qué calles eran seguras y cuáles eran trampas mortales. Piénsalo 2 veces antes de salir de tu casa y despídete, porque probablemente no volverás. Bueno, solo hay que aguantar el miedo y seguir haciendo tu trabajo. Era la supervivencia a través de susurros, vecinos advirtiendo a vecinos mientras los gobiernos intercambiaban amenazas en televisión. Y la pregunta más aterradora se cernía sobre cada esquina. Si esto es solo el comienzo, ¿qué pasará cuando el cártel decida llevar la guerra al otro lado de la frontera? Y mientras el gobierno de Estados Unidos debatía la escalada, México se enfrentaba a la crisis política más explosiva en décadas. Los legisladores acusaron a Sheinbaum de traicionar a la nación. Los manifestantes marcharon frente al Palacio Nacional exigiendo que expulsara inmediatamente a las tropas estadounidenses. La propaganda del cártel inundó las redes sociales, presentando a Sheinbaum como impotente, a Trump como tiránico y a ellos mismos como los únicos defensores de la dignidad de México. Estaba funcionando. En las ciudades de Sinaloa, los lugareños comenzaron a referirse al cártel no solo como criminales, sino como protectores. Se había producido un giro retorcido. La misma organización responsable de aterrorizar a México durante décadas ahora se presentaba como su escudo contra la agresión extranjera. Esto fue el contraataque definitivo. Washington no había debilitado a los cárteles, los había legitimado. Así que Sheinbaum se vio obligada a tomar una decisión que llevaba mucho tiempo esperando evitar. Tras días de silencio, finalmente se dirigió a la nación, con voz grave pero resuelta. Condenó la masacre, denunció la violación de la soberanía y exigió la retirada inmediata de las tropas estadounidenses. Tras el lenguaje diplomático, una cosa estaba clara: México no toleraría otro Culiacán. Pero la verdadera pregunta seguía siendo: ¿escucharía a Trump? Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que una vez que Estados Unidos inicia una guerra, rara vez sabe cómo detenerla. Plazo para la guerra. La historia recordará este momento no solo como una crisis, sino como una encrucijada. Porque lo que comenzó como una operación estadounidense contra los cárteles en Sinaloa se ha convertido ahora en una confrontación que amenaza con envolver a dos naciones. La masacre fue solo la chispa. Lo que siguió fue un incendio que se extendió más rápido de lo que nadie en Washington o Ciudad de México pudo controlar. La contraofensiva del cártel se produjo con una brutalidad que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. En ataques coordinados en todo el norte de México, convoyes de hombres armados emboscaron simultáneamente a patrullas estadounidenses y mexicanas. Los puestos de control de las autopistas se convirtieron en campos de exterminio. Los explosivos destrozaron los vehículos blindados. Los drones, que antes eran una herramienta de los ejércitos estatales, ahora eran utilizados como armas por los cárteles para lanzar granadas sobre soldados desprevenidos. Y en lo que quizás sea la escalada más escalofriante hasta ahora, el cártel demostró que su alcance no se limitaba a México. Las filtraciones de inteligencia confirmaron que las familias estadounidenses de los soldados desplegados en Sinaloa estaban siendo blanco de ataques. Ya no se trataba solo de drogas, sino de una guerra transnacional librada a ambos lados de la frontera. Trump, fiel a su estilo, convirtió la crisis en un espectáculo político. En los mítines, proclamó a los cuatro vientos que Estados Unidos no daría marcha atrás. Prometió intensificar la lucha, ampliar las operaciones y terminar el trabajo. Recordó a sus seguidores la epidemia de fentanilo y declaró que, si miles de civiles mexicanos tenían que morir para detener el flujo, que así fuera. La presión sobre Sheinbaum llegó a un punto crítico. Su pueblo exigía respuestas. Sus legisladores exigían medidas. Los manifestantes llenaron las plazas de la Ciudad de México, ondeando pancartas con lemas como «No más sangre» y «Yanquis fuera de México». Para Sheinbaum, el silencio ya no era una opción. Así que emitió lo que la historia podría recordar algún día como el ultimátum de Sheinbaum. En un discurso televisado, con voz temblorosa pero resuelta, fijó un plazo para la retirada del ejército estadounidense. México no toleraría que tropas extranjeras dictaran su soberanía, y luego vinieron las palabras que conmocionaron tanto a aliados como a enemigos. Si Estados Unidos se niega a respetar nuestro territorio, entonces encontraremos a otros que nos ayuden a defenderlo.
La implicación era inequívoca. Sheinbaum amenazaba con cambiar de alianzas. La idea de que México pudiera recurrir a sus rivales, ya fuera China, Rusia u otros, en busca de apoyo, causó escalofríos en Washington. Porque si Estados Unidos perdía a México, no solo estaría perdiendo a un vecino, estaría perdiendo la piedra angular de toda su estrategia hemisférica. Pero Trump no pestañeó. En cambio, redobló la apuesta y se burló de las amenazas de Sheinbaum, calificándolas de palabras vacías. En su opinión, México ya había perdido el control. Era un narcoestado, incapaz de gobernarse a sí mismo. Y si México no podía solucionar el problema, entonces Estados Unidos no tenía más remedio que solucionarlo por ellos, por la fuerza si era necesario. El cártel, por supuesto, aprovechó la oportunidad. Sus líderes publicaron una serie de videos propagandísticos en los que se autoproclamaban defensores de México contra los invasores extranjeros. En un escalofriante clip, hombres armados y enmascarados aparecían ante banderas mexicanas y declaraban: «Luchamos no solo por nosotros, sino por la dignidad de México». Para los mexicanos de a pie que lloraban la pérdida de sus seres queridos en la masacre, el mensaje tocó la fibra sensible. A los ojos de muchos, el cártel había pasado de ser un depredador a un protector. Mientras tanto, el número de víctimas civiles seguía aumentando. Los periodistas sobre el terreno documentaron barrios enteros de Culiacán reducidos a escombros. La narrativa del ejército sobre los avances se vio destrozada por la realidad de familias enterrando a sus hijos, hogares reducidos a cenizas y carteles de personas desaparecidas pegados en las paredes de la ciudad. Aquí radica la ironía que Washington se niega a admitir. Al intentar aplastar a los cárteles mediante la fuerza bruta, Estados Unidos ha conseguido lo contrario. El cártel de Sinaloa es ahora más fuerte que nunca, armado, envalentonado y legitimado a los ojos de un pueblo que lo ve como defensor contra la agresión extranjera. Trump prometió declarar la guerra a los cárteles. En cambio, puede que les haya entregado la mayor victoria de su historia. La pregunta ahora no es si Estados Unidos ganó en Sinaloa, sino si ha desatado un conflicto que no puede contener. Porque si los cárteles continúan con sus contraataques, si México se niega a ceder, y si Trump sigue intensificando la escalada, entonces esto ya no se trata solo de Sinaloa. Se trata del futuro de la relación entre Estados Unidos y México. Y el mundo está observando para ver si este es el momento en que Estados Unidos se ha extralimitado. Observando para ver si México puede mantenerse firme, observando para ver si la guerra contra las drogas se ha convertido en algo mucho más peligroso, una guerra sin fronteras, sin reglas y sin fin. El ultimátum de Sheinbaum cayó como un trueno en todo el mundo. Los titulares gritaban: México traza una línea roja contra el ejército estadounidense y naciones vecinas al borde del conflicto armado. Por primera vez en la historia moderna, México había amenazado abiertamente con resistirse a su vecino del norte, no con diplomacia ni con negociaciones, sino con la fuerza si fuera necesario. Fue un giro extraordinario. Durante décadas, México se había doblegado bajo la sombra del poder de Washington, cuidando de no provocar nunca una confrontación abierta. Pero tras la masacre de Culiacán, el cálculo cambió. Guardar silencio sería admitir la sumisión. Rechazarlo era arriesgarse a una guerra. Cualquiera de las dos opciones era peligrosa, y sin embargo, Sheinbaum optó por la rebeldía. Su advertencia fue clara. Las fuerzas estadounidenses tenían una fecha límite para abandonar suelo mexicano. Si no lo hacían, México exploraría nuevas alianzas para defender su soberanía. En lenguaje diplomático, eso significaba que México estaba dispuesto a invitar a otras potencias al hemisferio. Una medida que Washington nunca podría permitir. Las repercusiones fueron inmediatas. Analistas de Pekín y Moscú ya insinuaban que la crisis de México representaba una oportunidad estratégica. Los medios de comunicación estatales chinos compararon la masacre con las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio, mientras que los comentaristas rusos sugirieron suministrar armas defensivas a México. El mensaje era inequívoco. Si Washington se pasaba de la raya, otros estaban dispuestos a intervenir. Mientras tanto, la campaña de terror del cártel se intensificó. Atacaron no solo convoyes, sino también infraestructuras. Bombardearon centrales eléctricas en el norte de México, sumiendo a pueblos enteros en la oscuridad.
Destruyeron puentes para cortar las líneas de suministro. En una acción descarada, los combatientes del cártel secuestraron un tren que transportaba combustible y le prendieron fuego como advertencia. El simbolismo era claro. Estados Unidos podía tener tanques y drones, pero el cártel controlaba el terreno. Peor aún, la venganza del cártel se extendió más profundamente a la vida civil. Pueblos enteros se vieron obligados a huir tras recibir amenazas. Las familias de los funcionarios locales que cooperaban con Estados Unidos fueron secuestradas. El cártel no solo luchaba contra los soldados, sino que estaba desmantelando el tejido mismo de la sociedad mexicana. Y sin embargo, en un cruel giro, cada nueva atrocidad no hacía más que reforzar la narrativa de que la intervención de Washington había empeorado las cosas. Cuanto más presionaba a Estados Unidos, más caóticas se volvían las consecuencias. Para muchos mexicanos ya no se trataba solo de los cárteles, se trataba de sobrevivir bajo dos depredadores. Por un lado, un ejército del cártel que aterrorizaba a las comunidades. Por otro, un ejército extranjero que mataba indiscriminadamente en nombre de la protección. Entre ambos, los civiles no tenían a dónde huir. Y entonces llegó el punto de ruptura. En plena noche, una base militar estadounidense, en Sinaloa, fue atacada por un asalto coordinado del cártel. Decenas de combatientes irrumpieron en el perímetro utilizando lanzacohetes y armas pesadas. Al amanecer, la base estaba en llamas. Las cifras de víctimas llegaron lentamente, pero el simbolismo era innegable. El cártel acababa de llevar a cabo lo impensable: un ataque contra soldados estadounidenses dentro de México, en suelo mexicano. Washington estalló de furia. Los halcones del círculo de Trump exigieron una escalada total. Algunos pidieron abiertamente ataques aéreos, incluso bombardeos unilaterales sin la aprobación de México. Pero los aliados de Trump hicieron caso omiso de las preocupaciones sobre la legalidad. El derecho internacional era un lujo, argumentaron. La seguridad de Estados Unidos estaba en juego. Para Sheinbaum, el ataque fue una pesadilla. Por un lado, demostró que sus advertencias eran acertadas. La presencia de tropas estadounidenses estaba alimentando el caos. Por otro lado, corría el riesgo de arrastrar a México a un conflicto abierto con su propio vecino. Su gobierno se apresuró a reafirmar su exigencia. Estados Unidos tenía que irse. Pero con la muerte de soldados estadounidenses, Trump no tenía intención de retirarse. Era una colisión que nadie podía detener. Las repercusiones se extendieron más allá de Norteamérica. En Europa, los líderes condenaron la acción unilateral de Washington. Los grupos de derechos humanos criticaron el número de víctimas civiles, calificándolo de desastre humanitario en ciernes. Los gobiernos latinoamericanos, desde hacía tiempo recelosos de la intervención estadounidense, cerraron filas en torno a México, advirtiendo que si se podía pisotear la soberanía en Sinaloa, podía ocurrir en cualquier lugar. Y, mientras tanto, los cárteles seguían luchando, sin retirarse, sin negociar, luchando. Y a medida que se acercaba la fecha límite de Sheinbaum, la pregunta se cernía como una nube de tormenta sobre ambas naciones. ¿Se retiraría Trump o Estados Unidos se sumiría en una guerra a gran escala con su vecino más cercano? La respuesta determinaría no solo el futuro de Sinaloa, no solo el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México, sino el futuro del propio hemisferio. Gracias por vernos. Si este video te ha parecido informativo e interesante, no te pierdas otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.